Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La corrupción del hombre y el poder del Evangelio. Romanos 1, del 8 al 32. Cuando la clase de hoy nos habla de corrupción del hombre y poder del Evangelio, debemos meditar en las cosas que hacen que el hombre pierda no solo su vida en esta tierra, sino también la salvación de su alma. Y a la vez, esto es corrupción. La palabra corrupción se refiere a pudredumbre. Por ejemplo, en la antigüedad usaban la sal para evitar que la carne se pudra. Y la palabra para podredumbre y corrupción es la misma. Entonces, pero también habla del poder del Evangelio. Y así como Jesús decía, ustedes son la luz, la sal. A eso se refería Jesús, que la sal evitaba que las cosas se corrompan y se pudran. Y eso es lo que hace el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene que entender la gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra mano de ser portadores de esa luz, de esa sal que es el Evangelio. Callarla es pecado. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y tú y yo debemos decir lo mismo, no avergonzarnos. Mire, en el devocional de hoy vamos a aprender cómo el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Fue lo que hizo Adán cuando Satanás le contradijo lo que Dios había dicho. Y Adán y Eva creyeron a la mentira de Adán, de Satanás, y la cambiaron por la verdad de Dios. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no adorar a un Dios que nosotros hemos creado según nuestra propia imaginación y no el Dios que revela la palabra. Porque cada uno, dice la Biblia, quiere creer según su propia concupiscencia y es engañado por su propio corazón. En el Imperio Romano, donde Pablo le tocó vivir, predicar y morir, había caído en una depravación tan grande que el mismo Nerón en una ocasión agarró a un joven y lo castró y se casó con él en una ceremonia pública y dijo que ese era su esposo. Poco tiempo después, ese mismo Nerón agarró un hombre y se casó con él y dijo que ahora él era la esposa. Ese era Nerón y él odiaba a la iglesia y decía que el Evangelio es enemigo de la raza humana, pero el Evangelio no era enemigo de la raza humana. El Evangelio lo que exponía es la culpabilidad del hombre, pero a la vez le ofrecía la oportunidad de ser salvo. No dejes que tu razonamiento en este tiempo te hagan enemigo del Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 8. No dejes, hermano, que lo que está tan evidente en tus ojos tú no puedas verlo, porque dejes que la desobediencia desarrollen escamas espirituales en tus ojos que te impidan ver la verdad. Por ejemplo, para cualquier ser humano es imposible creer que un celular se hizo solo. Es imposible creer que un carro se hizo solo. Ellos saben que una fábrica, que una silla, ellos saben que la silla no se hizo sola por una explosión que explotó y se hizo la silla. Pero el hombre puede perfectamente creer, el hombre descarriado, que todo se hizo de una explosión y que el ser humano se hizo de esa explosión y que evolucionó y que todo se hizo solo para sacar a Dios de la ecuación. Y eso es lo que la Biblia le llama la culpabilidad del hombre. Vamos a leer a partir del verso 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Punto número 1. Pablo le dice a la iglesia de Roma, yo doy muchas gracias a Dios por ustedes. Pablo no la fundó, pero ya allí había una iglesia. Recuerde que en Hechos capítulo 2 dice que habían personas de Roma cuando vino la visitación, el día de Pentecostés, y Pedro dio aquel gran mensaje. De todas las naciones que se menciona, está Roma. Es decir, allí, y dice que habían judíos y gentiles. Había un grupo de personas que ya conocían de la fe. Y Pablo dice, lloro por ustedes todos los días. Y le dice, y Jesucristo me es testigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, fulano, voy a orar por ti y no oramos nada. Pero Pablo está diciendo, Jesucristo me es testigo que día y noche no ceso de orar por ustedes.
Con razón esa iglesia iba echando para adelante. ¿Por qué? Porque había gente orando día y noche sin cesar por esa gente. Dice el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verle para comunicarle algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Fíjese, Pablo decía que él esperaba que el Señor le conceda un viaje próspero a Roma. ¿Dios le concede ese viaje próspero? Sí, él fue, pero ¿qué tan próspero fue? Fácil. Pablo no tuvo que pagar el pasaje. Pablo fue allá con una escolta de guardia y fue con una nave que pagó el mismo Imperio Romano, pero llegó allí como preso, encadenado. Y él dijo, yo soy un embajador en cadena. Usted sabe una cosa, muchas de las peticiones que tú y yo le pedimos a Dios, ya él las respondió. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta porque creíamos que él no iba a responder a nuestra manera y él responde a la manera de él. Si no, pregunten al apóstol Pablo. Él quería ir a predicar a Filipo y fue a predicar a Filipo, a Tesalónica, y fue y levantó grandes iglesias allí, pero fue apedreado, azotado, y en medio de todo se hizo la voluntad de Dios. Con todo, él decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Dice el verso 3, y decía, yo quiero ir para comunicarles algún don y también ser confortado por ustedes. Es decir, él sabía que él no solo iba a dar, sino que él también iba a recibir, que allí había gente de Dios en aquel lugar. Dice también, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hay una anécdota de un hombre que lo mandaron a predicar a Groenlandia, y cuando le dijeron, te toca ir allá a predicar, él dijo, sí, sí, de inmediato, solo déjeme que me llegue la bota que mandé a arreglar el zapatero para irme de calcio, eso es lo único que necesito. Y el hombre se echó a reír y dijo, wow, qué dispuesto usted está. Pero Pablo aquí está diciendo, yo estoy presto, estoy listo. Pablo dijo, yo no necesito ni los zapatos del zapatero, yo ahora mismo que hay que arrancar para allá, nos vamos para la campaña a predicar. Y ese era Pablo. Pablo, cuando lo derribaron del caballo, él le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí mismo, Pablo era un hombre que siempre estaba listo. Amén. Yo no sé cuánta gente, cuántas mujeres listo hay que diga, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. El verso 18, Pablo dice algo que usted y yo debemos aprendernos de memoria. Escuche esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, déjeme explicarle esto, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Van a haber siempre personas que se van a rebelar contra todo lo de Dios y contra todas las personas que representan a Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios va a venir sobre esa persona. ¿Cómo se manifiesta esa ira? Muchas veces eh, entregándolo a lo que ellos buscaron, a la desobediencia, permitiéndoles ir tan profundo como ellos quieren ir. Porque la Biblia dice, dichoso el hombre a quien tú corriges. Déjeme seguir leyendo, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que le decía ahorita, lo que está diciendo acá, mire, dice, el hombre no tiene excusa. Y usted dirá, pero ¿y al que el chino o al que si yo quién que no le han predicado? La Biblia dice, el hombre no tiene excusa, porque tiene que saber, dice, lo creado da testimonio del creador, lo visible da testimonio del Dios invisible. Amén. Entonces la Biblia, óigalo bien, dice la Biblia que ningún ser humano podrá excusarse delante de Dios. Porque, como le decía ahorita, usted sabe que una silla no se hizo sola, que un celular no se hizo solo, que un carro no se hizo solo. Entonces, ¿cómo tú crees que tú te hiciste solo? ¿Cómo tú sacas a Dios de tu ecuación? Entonces dice, o cómo tú haces la Biblia a un lado y la cambias con tus propios racionamientos. Entonces, oiga lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice la Biblia? Tú sabes bien que Dios existe,
porque el cielo, la luna, la estrella no se hicieron solas. Alguien a ti te ha predicado, tú conoces algo de la palabra de Dios. Lo que pasa es que tú cambiaste la verdad de Dios por tus propios razonamientos, por la mentira de Satanás. Eso es lo que dice. Y entonces dice la Biblia, y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Cosa que tú sabes que Dios te prohíbe, tú dices, no, porque eso no es nada, porque, y la racionaliza y empieza a hacerlo. Y Satanás, como es padre de mentira, él no te da toda la mentira de golpe, te la mezcla. Mucha verdad con un chin de mentira. Y yo le digo a la gente siempre, tú te vas a tomar un vaso de agua limpia, resplandeciente, que tenga una mosca muerta o un gusano en el fondo. No, no te lo vas a tomar. Pero ahí a la gente le encanta eso. Agarrar mucha verdad con su chin de mentira y decir, no, esto es verdad, sí, pero el chin de mentira que tiene ahí. Entonces, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, y aquí viene el problema, escuché esto, hermano, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa gente desobediente que no querían escuchar la palabra, que querían hacer las cosas a su manera, que querían, se inventaron su propio evangelio. Dice la Biblia que Dios llega un momento que lo suelta en banda y le dice, ok, dale para allá. Y oiga lo que pasa, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las culturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice que, oiga bien, dice, cambiaron a Dios por los demonios, por la idolatría, por la cosa de eso, por tu propio racionamiento. Y entonces Dios te entregó. Y oiga lo que dice. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Usted sabe que hay personas que tienen la cachaza de decir que la homosexualidad y el lesbianismo no está condenado en la Biblia. Dice, no, Sodoma y Gomorra no solo fue destruido por eso, también por otra cosa. Sí, tenían muchos otros pecados, es cierto, pero la Biblia es muy clara que la perversión sexual es castigada. El adulterio, de hecho, se castigaba con apedreamiento en la ley. Ok, claro, todo el pecado acarrea muerte, pero no. La Biblia dice claramente, y usted lo puede ver aquí en Romanos capítulo 1, que el lesbianismo y que la homosexualidad son pecados delante de Dios. Ok, les repito, dice, y como ellos no aprobaron, Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. Hay algo muy interesante aquí, que así como el 27 habla de las cosas aberrantes, dice vergonzosas, y dice que fue cuando hombres y hombres empezaron a tener relaciones, mujer con mujer, y dice que eso fue consecuencia de la idolatría y de darle la espalda repetidamente a Dios. Dios le entrega una mente perversa. Fíjese que junto con eso menciona una serie de pecados que nosotros nos gusta minimizar, como la mentira, como la envidia, etcétera. También lo menciona ahí. ¿Ok? La envidia. Verso 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Oiga, la avaricia, querer más, la maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, oiga la murmuración, distractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen,
sino también los que se complacen con los que la practican. Ese último verso me impulsó a mí una vez ahí a un canal de televisión, eh, que Freddy Veragoico daba un programa allá, y él fue que empezó a hacer papeles de mujer en la televisión, que yo recuerde, fue Freddy Veragoico. Y yo cogí una vez para allá y le llevé ese versículo en una carta y se le escribí. Le dije, mire lo que dice acá. Y aunque usted no lo practique, usted está promoviendo eso y usted se está complaciendo con eso. Y usted puede ser castigado por eso. Si le dieron el papelito, no sé. Yo sé que yo cogí para RNN, que estaba por allá por la Luperón, y en ese tiempo él tenía un programa allá y yo se lo llevé. No se avergüence de predicar el Evangelio. Pablo dijo, voy para Roma, sabiendo que el emperador romano eh, allá se practicaba la homosexualidad abiertamente. Roma autorizaba la homosexualidad, el matrimonio del mismo sexo, todas esas cosas. Y hubieron grandes filósofos como Séneca, por ejemplo. Séneca llegó a decir, Roma es como un agujero negro donde se echan todas las inmundicias. Epícteto también habló diciendo, Roma es una alcantarilla donde todas las inmundicias caen. Roma cayó muy bajo y al final su inmoralidad también llegó a la destrucción de aquel imperio. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Medite en la lectura que acabamos de leer hoy. Practique el Evangelio según lo dice la palabra de Dios y no según tu propio razonamiento. No cambies la verdad de Dios por tu mentira o por la mentira de Satanás. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pueblo que va para el cielo dice, Amén.